Bueno, buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Hoy tenemos de invitado al profesor y arquitecto Edgar Julián Herrera. Muchas gracias, Edgar Julián, por aceptar esta invitación y compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, tus vivencias también en Buenaventura. Te invito, si te parece bien, que nos hables un poco de tu trayectoria como para poner en contexto a los asistentes, que en su mayoría son estudiantes de la electiva de Arquitectura en torno al agua, y luego puedes iniciar pues con tu presentación. Luisa, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Edgar Julián Herrera, soy arquitecto de la Universidad del Pacífico de la primera promoción del año 2006. Tengo una maestría de la Universidad de Barcelona en planificación territorial. He trabajado en procesos de arquitectura participativa. Ahí fue cuando nos conocimos con Luisa. Estaba trabajando con el profesor Jorge Arango, digamos, como iniciando este proceso que para mí era desconocido. Y en ese proceso, pues, inicio la maestría y digamos que parte del trabajo que se realizó en la calle Puente de Nayeros, que es la que vamos a estudiar hoy, es lo que se convierte en la tesis de grado, ¿no? En mi tesis tesina. Entonces, luego de ello pasé al taller de vivienda en la universidad, pero intenté también implementar procesos de arquitectura participativa, es decir, que la vivienda social no se convirtiera solamente en el referente que han venido haciendo las constructoras, sino cómo acercarnos a nuestra población y cómo hacer que nuestra población, o cómo hacernos entender para nuestra población de que hay otras opciones de vida. En ese marco nosotros desarrollamos un proyecto que creo que es una de las últimas diapositivas, que es un proyecto de prácticamente de reforma urbana para el costado sur de la isla del Cascajal, que es la isla que nosotros vamos a ver hoy. Y lo que consistía o lo que consiste ese proyecto es que el gobierno nacional pretende hacer un holding económico, una especie de skyline en esa zona, pero la gente la está desplazando. Nosotros como universidad generamos una contrapropuesta de establecer desde la misma gestión urbanística unos procesos para que la gente pueda habitar en esa zona, unas viviendas sobre unas características especiales nuestras. Ese proyecto nos llevó año y medio, 3 semestres. O sea, los muchachos, pues no sé cómo hicieron, pero iniciaron con nosotros y el proyecto se nos llevó año y medio, digamos, hasta que fecundó y pues está ahí. Digamos que con eso finiquitamos. Lo otro es, estuve también en el taller de edificio y espacio público, y hoy lo que estoy intentando a partir de la Oficina de Proyección Social de la universidad es crear la ENRU para Buenaventura. Nosotros en el programa de arquitectura tenemos una oficina que se llama el CENUR, el Centro de Estudios Urbanos Regionales. Ahí es donde recogemos toda esa información pues, que ustedes investigan y que nosotros también investigamos a partir del contexto urbano, y empezamos como a soñar esa ciudad que no podemos crear pues, por las dinámicas políticas que asumo algunos conocen, pero esa información está quedada en el claustro, está en la universidad, o la tenemos los docentes, no. Y este semestre, pues en el marco de la pandemia y demás, se nos ocurrió, bueno, y si le vendemos a la idea de la creación de una ENRU, de una especie de ENRU, una empresa de reforma urbana, de reforma y reestructuración urbana. Y entonces yo estoy en eso, estoy buscando la forma de convencer al alcalde, porque no lo he podido hacer. Ya convencí a Cámara de Comercio, convencí a los empresarios, a la curia, que también para nosotros aquí es importante. Fue en el movimiento del paro cívico, digamos, fue el elemento focal de todos, pero con la alcaldía no hemos podido. Entonces, digamos, como universidad, como programa de arquitectura, estamos ahorita trabajando en el desarrollo de la ENRU. A ver cómo convencemos al alcalde para que se pueda dar la empresa de reforma urbana conforme a digamos, a la cantidad de información que hemos podido recoger a lo largo de los 20 años de vida que lleva el programa. Ahí voy.
El resto que he hecho son, pues, en particular, me he especializado en más. Estudié en la Universidad CES, en Medellín, en infraestructura hospitalaria. Y eso me gusta mucho. Lo mío de por sí es lo urbano, ¿no? Y la docencia. No sé qué más se puede decir. Creo que está muy bien esta contextualización, vale. Edgar. Muchísimas gracias. Muy bien. Vale. Bueno, la pantalla es toda tuya. Como ahorita conversábamos, chicos, pueden tomar nota, hacer sus preguntas y que conversemos un rato entre todos al final, para que Edgar pues, pueda tener como una presentación fluida. Bueno, Edgar. Listo. El nombre de la presentación, Buenaventura, ciudad anfibia, y me voy a centrar en el caso de la calle Puente Nayeros. Aquí hay tres cosas. Buenaventura, que se conoce normalmente como puerto, pero en realidad hay una ciudad. El puerto tiene sus dinámicas aparte de la ciudad, muy establecidas. Esa ciudad anfibia porque, a diferencia, por ejemplo, lo que pasa en Ciénaga Grande o en algunas poblaciones del Amazonas o del Putumayo, nosotros en Buenaventura le ganamos terreno al mar y lo vamos a ver, digamos, en un momento. Nosotros hacemos tierra con lo que haya en el ambiente, generamos tierra. Y el caso Puente Nayeros porque nuestras poblaciones en condiciones, digamos, normales, nosotros nos asentamos a partir de familias, una especie de núcleos urbanos, o a partir de elementos de consanguinidad o territorialidad. Entonces, la calle Puente Nayeros es una calle formada por habitantes venidos todos ellos del río Naya, una calle de unos 300 metros de longitud, donde todos los habitantes que se posan ahí tienen su nacimiento o tienen su descendencia en el río Naya, así como está una zona de tumbiquireños, gente que viene del río Timbiquí, una zona de guapireños, gente que viene del río Uy. Digamos que nosotros nos emplazamos a partir de estos asentamientos tales. Entonces, uno puede llegar a un barrio y ese barrio, la mayor parte de la gente tendrá el apellido Riascos. Y todos son primos, y porque ese es nuestro. Entonces, digamos que la exposición tiene esos tres ítems. Voy a buscar un puntero. ¿Qué veremos? La localización, la isla del Cascajal, que es donde nos vamos a localizar. ¿Qué permite el crecimiento? Voy a poner el reloj porque si no me extiendo. ¿Qué permite el crecimiento en nuestras comunidades? ¿Qué es la calle Puente Nayero? Y por último, ¿cuál es ese proceso de evolución, ¿no? Lo que les expresaba en un segundo que estamos intentando hacer en el programa en la universidad. La localización. Buenaventura se hacía sobre el Chocó biogeográfico. ¿Sí? Es la zona del mundo con mayor biodiversidad. Es una zona del mundo con una pluviosidad media de 9 milímetros año. Tenemos a 3 horas en lancha de Buenaventura. Tenemos la zona del mundo donde más llueve, 1.000 milímetros año en promedio, que es López de Micay, es un corregimiento pequeño. Buenaventura ocupa el 30% del área territorial del departamento del Valle, pero con una zona, con un área total de 6.297 kilómetros cuadrados, pero aquí viene algo interesante, ¿no? Con un área de 26 kilómetros cuadrados. Es decir, tan solo el 0.02% del territorio de Buenaventura corresponde al área urbana. El resto está repartido en 11 cuencas hídricas, hay 11 nacederos de río, está repartido en 3 parques nacionales, está repartido en consejos comunitarios y en zona rural. Pero paralelo a que el 0.02% del territorio es urbano, el 89.1% de la población de ese territorio vive en la zona urbana. Es decir, la zona urbana es un territorio muy denso y la isla Cascajal es un territorio mucho más denso, pues porque en ese punto se dan las dinámicas económicas de la ciudad. ¿Qué posee Buenaventura? Tres parques nacionales. El Parque Nacional Los Farallones de Cali, que el 70% del Parque Nacional Farallones de Cali está en territorio del mundo de Buenaventura. Posee el Parque Nacional Bahía Málaga,
y posee el santuario de la isla Malpelo, que queda a 256 millas náuticas, digamos, de tierra. Entonces, digamos que, ¿aló? Entonces nuestra ciudad, nuestro poblado, es un territorio enmarcado en naturaleza. ¿Lo vemos? Uy, pasó algo. Tenemos 300 días de lluvia al año y una precipitación promedio de 7.200, si no me equivoco, milímetros de agua. Empezaremos a mirar este punto amarillo. Aquí, donde dice este punto amarillo que nosotros vemos aquí, es la zona urbana de Buenaventura. El resto, todo este territorio corresponde a Buenaventura como municipio. Bueno, hoy tenemos una condición administrativa de distrito, pero esa condición administrativa hoy distribuye algunos territorios. Entonces yo voy a utilizar la connotación de municipio, pues cuando me refiera a Buenaventura. Buenaventura es como municipio, al norte el Chocó, al sur tenemos al Cauca, al occidente el Océano Pacífico y al oriente el valle, incluyendo parte del Calima, lago Calima, no sé si lo han escuchado. Y solamente este es el 0.02% que constituye la zona urbana, incluyendo la parte o la zona portuaria. Nosotros nos centraremos aquí, en la isla del Cascabel. Buenaventura se conforma como tal, como una espina de pescado. La parte industrial portuaria, es el núcleo donde nace la ciudad como tal. Y luego esta ciudad se extiende buscando a Cali, ¿no? Vía que nos lleva a Cali, o que nos llevaría a Cali, a Bogotá, al centro del país, o a Lobo Guerrero como eje articulador. Pero todo, digamos, la vida urbana como tal de la ciudad, la vida económica de la ciudad, a partir de sus servicios se da aquí, en la isla del Cascajal. A partir de aquí se empieza a extender la ciudad. Pero esa ciudad extendida tiene una connotación interesante, y es que el 70% de esa extendida ha sido relleno. Es más, la misma isla del Cascajal ha sido rellenada en un 90%. La avenida Simón Bolívar, que es la principal vía de la ciudad, se construye a partir de rellenos para poder subir el nivel de la vía. Entonces, el 70% de la ciudad ha sido relleno. La ciudad está rodeada por eso, que es lo que estamos viendo aquí. Al norte tenemos el estero Aguacate, que nos va a dar a una zona portuaria. No sé si han escuchado Tezehuén, esta parte nos va a dar a esta zona de portuaria. Y lo que estamos viendo, esta circunvalar, el límite norte de vía, pues toda esta es lo que se proyecta o pretende que sea el área de expansión portuaria de la ciudad. El área de expansión portuaria de la ciudad está pensada, y ahí es donde hemos entrado, pues, como Sociedad Colombiana, capítulo Buenaventura, algunos arquitectos de la Universidad del Pacífico, a colocar objeciones al ordenamiento moderno que están desarrollando, y es cómo la expansión portuaria de la ciudad va a tener casi 3 veces la zona urbana que actualmente ocupa la ciudad. Eso no tiene asidero, pues, sino. Entonces la ciudad está básicamente rodeada por agua. Al norte el estero Aguacate, al sur el estero San Antonio. Aquí vemos el estero El Pailón. Todo eso es agua, agua, agua. Entonces nos ha tocado en los procesos de relleno. Esa es la división de la ciudad. Una ciudad insular, una zona urbana insular, netamente insular, y otra urbana y otra zona urbana que es continental. Ambos escenarios se unen por el puente del construido hacia 1920, entre otras gracias a la venta de Panamá. Cuando el país vende Panamá, se empieza el proceso de desarrollo del ferrocarril, ahí entramos nosotros, y también se desarrolla el sistema portuario de nuestra ciudad. Panamá favoreció no solamente el café, sino que la venta de Panamá, los dólares que entran por la venta de Panamá empiezan a favorecer el desarrollo de la infraestructura de la ciudad. La zona continental posee un área de 18 kilómetros cuadrados. Hemos hablado que la ciudad como tal tiene un área de 26 kilómetros cuadrados. Y en el continental se posa el 70% de nuestra población.
Más sin embargo, en la zona insular, que tan solo tiene 3.0 kilómetros cuadrados, se posa el 30% de la población. Y ahí hay que hacer una anotación. Casi el 50% de la zona insular está destinada para uso portuario, industrial portuario. Es decir, que la ciudad es una ciudad, al menos en el área, excesivamente densa. El área de expansión portuaria, lo que vemos al norte, que constituye más del doble del área urbana actual de la ciudad, algo que no tiene, digamos, lógica en los procesos de planificación. Ahora, ¿cómo surge la isla del Cascajal? Y empezar en el tema. En realidad, Buenaventura no se posa en sus inicios donde hoy conocemos a Buenaventura. Buenaventura se posa en las bocas del río Naya, porque por ahí se sacaba el oro que venía del Cauca. Los puertos se posaban sobre la de López de Micay, sobre el río Naya. Entonces, la primera fundación de Buenaventura fue sobre la bocana del río Naya. Pero esta bocana empieza a generar, digamos, unos problemas de circulación y se decide trasladar la ciudad a lo que hoy es la isla del Cascajal. Se vende, es una ciudad que estaba, digamos, es un espacio de tierra que estaba integrado por indígenas. No habían afrodescendientes, fragmentos. Los afrodescendientes nos posábamos o estaban posados, pues, sus espacios de hábitat estaban posados sobre las minas, los ríos Yurumangui, Tajambre, río Naya, pero en la isla del Cascajal no había afrodescendientes, era una isla de indígenas. Cuando se vende Panamá y le pagan al gobierno nacional por la venta de Panamá, pues se necesita generar o establecer una infraestructura de ciudad. Y los primeros trabajadores en la construcción de los muelles, ese es el muelle Rengifo, eso que vemos por acá, luego les describiré lo que estamos viendo. Los primeros trabajadores hacia 1930 en la construcción de los muelles pues eran indígenas. Pero la mano de obra, la fuerza del indígena no se asimilaba a la fuerza del ascendiente. Lo que hizo el gobierno nacional o las empresas encargadas de la construcción del muelle fue irse a los ríos. Por eso en principio yo hablaba de las colonias, la calle Puente Nayero, la colonia de Nayeros. Lo que hicieron las empresas fue irse a los ríos, seducir de algún modo a los afrodescendientes que estaban en los ríos y expresarles que aquí pues iban a tener mejores calidades de vida, con el objeto de que la fuerza física de ellos sirviera para la construcción de los muelles como el ferrocarril Cisneros. De esa forma se empieza a poblar la isla del Cascajal. Pero como yo vivo en un río, tengo mis dinámicas de vida en el río, lo que hago es intentar llevar esas dinámicas de vida del río al poblado donde me asiento. Entonces nos traemos eso y empezamos a generar colonias. Y colonias que establecen hermandad. La imagen que vemos es la imagen de la isla del Cascajal en 1930. Esta isla en sus inicios tan solo poseía 40 hectáreas. El muelle Rengifo, los que han venido a Buenaventura en alguna ocasión, está el Hotel Estación, para tener una referencia. Frente donde está el Hotel Estación, que hay un bulevar, pues eso hacía parte de lo que es el Rengifo. La estación del tren, al frente hay un edificio del Hotel de la Estación, esa es la estación del ferrocarril. Tengo entendido que fue el primer moderno que se construyó en el país, de arquitectura moderna, y esta isla que ven ustedes aquí, pues es el ferrocarril, la línea férrea. El resto eran elementos inundables. Como se necesitaba hacer tierra, hacia 1922, el gobierno nacional establece, si no me equivoco, la ley 98 del 22, donde le da a perpetuidad al municipio tierra, y también hacia el 54 le da al municipio las garantías para que haga tierra nueva de manera tecnificada, y el gobierno generaría las condiciones para legalidad. Entonces, se puede hacer tierra nueva de manera tecnificada. Esta parte terminó rellenándose y esta parte terminó rellenándose. Pasamos de tener una isla de 40 hectáreas
a lo que tenemos hoy, que es una isla de aproximadamente 400 hectáreas, 396. Plano de 1930, perdón, una imagen aérea de 1930, una ciudad sin poblamiento, una imagen aérea de 1950, cuando ya el gobierno le da la potestad de generar tierra nueva. Entonces empezamos a generar procesos comparativos, ¿no? El muelle, sigue el muelle Rengifo, de hoy está la sociedad portuaria, luego, digamos, esto genera un proceso de cerramiento, el puente del Piñal, desde 1920, inicia el puente del Piñal siendo netamente ferroviario, no sé si tengo alguna imagen por ahí, y lo que ustedes ven alrededor son manglares, todo eso es manglar, todo eso es manglar. Entonces, la isla se ha establecido sobre terreno lacustre. Esa es la imagen de la ciudad, de la isla de Sajalo, sobre lo que nos centraremos. Y nosotros trabajaremos sobre esta calle, la que más sobresale, la calle Puente Nayeros. Esa es la calle de trabajo. Entonces, mire que hemos pasado de 40 hectáreas en el 30, luego en el 53, luego en el año 2000, pasamos de una isla de 40 hectáreas a una isla de 396 hectáreas aproximadamente construidas, que es lo que tenemos, de relleno, perdón, que es lo que tenemos en la actualidad. El muelle Rengifo, que aquí pues termina siendo el punta de lanza de lo que hoy es la sociedad portuaria o los recintos portuarios de la ciudad, al menos en la isla del Cascajal. Y el resto de zonas terminan convirtiéndose en zonas de relleno, tecnificado o no, pero terminan convirtiéndose en zonas de relleno. Le hemos ganado al mar un total de aproximadamente 340 hectáreas. Hemos rellenado 340 hectáreas solamente en la parte. Ahora, ¿qué es lo que se proyecta para la ciudad, al menos desde el gobierno nacional? El Master Plan nos dice, mire, la ciudad hay que organizarla, las puertas de salir, y nosotros vamos a generar, a establecer una especie de skyline, un holding, un holding empresarial, donde se ubica la sociedad portuaria actualmente. Todo eso sale. Pero también hay que establecer unos malecones. Al final veremos una contrapropuesta que hace la Universidad del Pacífico. Pero en el desarrollo de estos malecones, en el desarrollo de este malecón, hay 3.000 familias que deben salir y deben vivir, se deben desplazar 14 kilómetros de su hábitat natural a una zona continental que es completamente desconocida para ellos. Parte de estos desplazamientos y lo que se está generando hoy en esa zona son una especie de guetos. Pues las familias que viven aquí, es claro que todas no son pescadoras, pero el epicentro económico de nuestra es este. Es decir, que si usted vive en esta zona, se puede venir caminando porque está a 15 minutos. La isla tiene un radio promedio de 4 kilómetros, entonces usted está cerca. Usted se puede venir caminando, llega al centro, hace las vueltas que deba hacer, las hace caminando, pero si lo desplazo, como es lo que pretende hacer el Estado, kilómetros, pues empezamos a ver unos problemas sociales pues, que los estamos evidenciando hoy. Otra imagen aérea. ¿Qué nos permite ese crecimiento? Pues el crecimiento a nosotros nos los permite esto, la construcción de infraestructura. Genera la infraestructura, se trae la mano de obra de los ríos, eso es lo que hizo el gobierno nacional. Y al traer la mano de obra de los ríos, pues esta gente, estas personas, lo que establecen procesos de desarrollo como lo hacían. Para nosotros, y en estudios de la profesora Gilma Mosquera, lo que nosotros hacemos como comunidades afro es asentarnos a través de una especie de espina de pescado. Partimos siempre de la vera de la vía principal y a partir de ahí generamos calle. Tenemos la avenida Simón Bolívar, en ese momento la vía del ferrocarril, y a partir de ahí se empiezan a desarrollar las calles. Todas salen de aquí. Sale de aquí, sale de acá, acá. Y las calles, estas calles que van saliendo desde la avenida principal, se empiezan a generar procesos de relleno desde el punto focal donde ya esté relleno. Es decir, se ha rellenado sobre la vía donde está el ferrocarril, pues a partir de aquí hasta entrarme al mar empiezo a generar procesos de relleno, empiezo a ganarle tierra al mar. Y esos procesos de relleno se dan de manera no tecnificada, al menos en nuestro contexto. Se dan a partir de basuras, a partir de acerrín, a partir de desechos propios que produce la madera, a partir de conchas. Entonces, cuando entra, digamos, logra uno hacer una excavación aquí, pues la tierra es
una tierra blanda y con un muy alto nivel freático. Cuando el mar sube, pues también empieza a subir, empieza uno a sentir al margen de que uno esté a 3 kilómetros del agua, empieza uno a sentir los efectos del mar por acá, porque digamos, el relleno que se ha hecho con el tiempo es no tecnificado. Más sin embargo, lo que sucede al costado norte de la isla del Cascajal es el desarrollo de un relleno tecnificado. Iniciamos viendo que este es el muelle Rengifo, pues termina convirtiendo esto, ¿no? En la zona portuaria de la ciudad. Todo eso termina convirtiéndose en un relleno de manera aplicada, con unas condiciones muy distintas a lo que sucede, con unas condiciones constructivas muy distintas a lo que sucede, digamos, en el lado sur de la ciudad. El Hotel Estación, a los que han venido a Buenaventura, por el Cosmos, el Boulevard, el Parque Néstor Urbano Tenorio, digamos que estoy ambientando, asumiendo que lo conocí, que estuviéramos hoy. El Parque Urbano Tenorio es un parque que tiene una linealidad de 400 metros hacia el mar, desde la calle Primera. Entonces se han ganado esos 400 metros para generar, digamos, un parque urbano en la ciudad. Aquí hay una plaza que se conoce como el Boulevard de la Ciudad, el Hotel Cosmos. Todos esos elementos se han ido modificando con el tiempo. Estuarios, poco más, y al final, pues, empezamos a ver la Catedral San Buenaventura. Entonces la ciudad ha sido eso. ¿Dónde está Puente de Nayeros? Aquí. Se forma, como ya hemos expresado. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esta gente que vive acá? Trasladarlas 14 kilómetros de esta zona. Que es, digamos, es la contrapropuesta que hace 2 años le hizo la ciudad. Para nosotros, ¿qué fue Puente Nayeros en su momento con el profesor Jorge Enrique Arango? Pues para nosotros fue un laboratorio, es una ciudad, es una calle que posee una extensión de 300 metros lineales. La calle como tal es amplia para el contexto de Buenaventura, posee un ancho de fachada a fachada promedio de 18 metros y se ha ido dando como se ha ido dando en la ciudad a partir de un desarrollo espontáneo. Es decir, la formación de esa ciudad inicia a mediados del siglo pasado, desarrollo de las infraestructuras, pero con el Plan Colombia y la masacre que hubo en el río Naya hacia el año 1997, perdón, hacia final de la década de los 90, en el gobierno de Andrés Pastrana, esa masacre ocasionó que esa población del río Naya se desplazara casi que de manera completa a la calle Puente de Nayeros. Ellos no encontraron otro refugio, sino que pasaban hacia donde están los parientes. Entonces esa calle es un asentamiento parental longitudinal de 300 metros. Todos son parientes, porque todos tuvieron modo que desplazarse desde el río Naya, en el marco del Plan Colombia, esas masacres que se dieron, tuvieron que desplazarse a este punto. Entonces ellos tiempo terminaron estableciendo la calle Puente Nayeros como un espacio humanitario, es decir, un espacio donde hoy no deben haber armas, ni la policía entra armada, ni los mismos jóvenes entran armados. Tengo entendido que es el único espacio humanitario en zona urbana que hay en el país. Nuestra calle, la calle de estudio, la calle Primera, la calle que viene del Hotel Estación, que coge el Parque Néstor Urbano Tenorio, el CAN, digamos que de algún modo es como la circunvalar de la isla del Cascajal. Esa es la calle Primera y la calle se empieza a formar desde el elemento continental, es decir, desde la calle, lo que vemos en azul y más azul, digamos, son las casas más viejas. Entonces la calle se empieza a formar desde los inicios de la calle Primera hacia el mar. Empieza a formar la discontinua. ¿Y por qué se da la discontinuidad? Porque cuando viene el hermano, el primo, el familiar de la cosa, pues yo tengo que establecerle un espacio. ¿Cuándo se dan los brazos? ¿Cómo se dan estos brazos? Pues estos brazos se dan cuando se establece ese problema de violencia fuerte en el marco del Plan Colombia, Río Naya, ¿no? Cuando se dan esos desplazamientos, que la calle principal no tiene donde albergar más personas y lo que se define, o lo que la población define, intentando cobijar, porque la calle solamente tiene un acceso, intentando cobijar a sus hermanos, es
establecer unos brazos donde ellos puedan ver. Eso establece un control, genera un control, perdón. Ellos les genera un control sobre una calle, sobre su elemento central de calle, pero también les establece una protección. La policía se cimienta aquí, pero digamos que eso no viene al caso. Este elemento que vemos aquí, pues es lo que nos establece la continuidad en los procesos de relleno, ¿no? La calle se rellena desde aquí y hoy mismo, pues la calle no está completamente rellenada. Los laterales constituyen brazos en madera. Estos son pasos en madera, creo que con Luisa logramos recorrer. Estos son pasos y para nosotros se convirtió en un laboratorio porque era la única calle en la zona sur de la ciudad, de la isla del Cascajal, donde podíamos entrar, tomar fotos, hablar con la gente, hacer fichas, sin que los grupos armados nos fueran a molestar ni nos fueran a amenazar. Entonces, digamos que esos 3 años que trabajamos en la calle fue un espacio donde recogimos muchísima información. Ahora, esa es la imagen que tenemos de Buenaventura. Bueno, ¿y eso por qué se da? Pues por una razón simple. Por acá miramos que hay que rellenar. Hay que dar la calle a nivel de vía constituida, ¿no? A nivel de la vía que me hace el Estado. Y ese nivel de vía y esa cota de inundación, pues llega a los 6 metros. Nuestras viviendas palafíticas llegan a eso. Esos horcones, estos pilares, madera, tienen una media de 6 u 8 metros. En mangle la mayoría. Pero es la forma en que podemos construir. La marea sube y al subir la marea yo me tengo que proteger. Y cuando hay puja me tengo que proteger. Entonces lo que hago es construir, desarrollar mi vivienda. Porque en últimas, con el tiempo, esa zona que hoy es palafito va a terminar siendo un espacio rellenado. Entonces la calle para nosotros termina convirtiéndose no en un elemento de tránsito, sino un espacio conformador de territorio. ¿Y por qué? Pues porque en la calle jugamos, porque en la calle nos reunimos, porque la calle la tenemos que hacer entre todos, porque el Estado no está en la calle. El Estado no te va a coger volquetas a rellenarte estos 6 metros y a generarlo o a establecerlo de manera tecnificada. No lo va a hacer. Entonces, si no les toca hacer minga, les toca reunirse y buscar la forma de rellenar la calle, de generar procesos de pavimentación. Nos guste, nos parezca desagradable, es la forma en que hemos ido construyendo el 70% por lo menos de la ciudad que se levanta sobre estas zonas palafíticas. Esta calle que inicia así, con un puente, y el puente me comunica, digamos que estos son los brazos que les muestro, esos 2 brazos que están paralelos a la calle principal de 18 metros de ancho, pues inician así, a partir de esas pasarelas en madera, sostenidas por estos horcones. El mar está abajo, y es lo que vemos aquí, la lancha pues está ahí, pero esa es la forma en que iniciamos esas dinámicas. Entonces, ahí entendemos por qué se dan los procesos de unidad y parentalidad entre nosotros. Porque eso lo debemos construir entre todos. Yo no puedo hacer solamente mi pedazo de puente. No voy a ponerme de acuerdo con el vecino para hacer el pedazo de puente de él y de todos para que se pueda hacer, el proceso de configuración de la ciudad hasta que eso llegue a la casa. Y luego lo mismo sucede con el relleno. Entonces la creación física de la ciudad es un proceso de todos, no es un proceso de algunos. Y ese proceso de creación física de la ciudad nos lleva, y esa es la imagen que les quería mostrar. Seguimos en la calle Puente Nayeros. Miren, lo que ven aquí es ese proceso de relleno, no tecnificado. Te recoge, claro, está prohibido por la CBC y demás, pero la gente busca las formas. Escombro de obras, que sale del muelle, hierro, todo aquello que usted puede usar para rellenar. Más, si usted está haciendo una obra, la gente va a la obra y le dice, venga, lléveme la volqueta a tal parte, regáleme el escombro. Porque es una forma de convertir esto, a ver si sigue, en esto. Y en la misma calle. Este elemento es un elemento de relleno. Voy ganando terreno al mar, voy echando. Entonces es un proceso comunal, porque nos transitamos por aquí, entendiendo que nuestras unidades habitacionales se establecen en 3 escenarios, ¿no? Un escenario privado, que es la casa como tal, lo que
pasa dentro de mi casa. Un escenario intermedio que es el hall, casi todas las casas del Pacífico la tienen, ese punto intermedio entre lo público y lo privado, que es el porche, el hall, y un escenario completo público, que puede ser el agua, para este caso, puede ser la calle o puede ser la pasarela. Y en este espacio intermedio, cuando ya uno construye material y de pronto uno sale de la zona, pues ese porche termina convirtiéndose en un balcón. Este es el elemento de relación donde yo me siento, donde yo hablo con el vecino, por eso los negros hablan duro, porque desde nuestra propia casa empezamos a gritar lo que pasa al frente, no es que estemos peleando, es nuestra forma, porque este punto medio es un escenario que estira la calle, lleva la calle a la casa, pero también lleva la casa a la calle. Entonces, la calle, solamente la calle, no es solamente el espacio de tránsito, es el espacio intermedio entre los escenarios. Es el espacio de donde se configura el espacio público. La falta de espacio público lo compensamos con la calle. Y en esa falta de espacio público, en la calle Puente Nayero se ven varias dinámicas y varias formas de vida. Esa es la misma calle que vemos aquí, pero rellenada. Y en la calle se ven varias dinámicas. Y varias dinámicas acorde a la hora del día. Y eso es muy interesante. Y eso es prácticamente en todas nuestras calles. Pues en la mañana están los peces que llegan de faenar, pero necesitan sacarse el frío, entonces juegan dominó. Entonces uno escucha, no, es que los negros son perezosos. No, es que hay una forma distinta de nosotros vivir el espacio. El hombre llega de faenar porque trabaja en la noche en el mar, es decir, va a pescar en la noche. Temprano en la mañana, atraca su lancha y lo que hace es sentarse a jugar dominó con los amigos y a ver qué pasó en la faena. Eso lo hace la. Y mientras hace eso, pues hay algo simple, está tomando trago, ¿no? Está quitando el frío del cuerpo y se lo quita tomando aguardiente o tomando trago. Eso sucede mañana. Pero en la tarde salen los niños a jugar, porque la calle se presta, porque la calle es de todos, porque todos nos cuidamos, porque todos nos conocemos. Entonces en la tarde usted ve la calle llena de niños, no ve los señores adultos ya se fueron a descansar y demás. Y en la tarde la ve llena de niños. Y en la tarde la señora a jugar el bingo, a reunirse ellas. Tampoco ve a los señores, ve a las señoras. Entonces la calle empieza a tener unas dinámicas, digamos, vida interesantes a partir de ese proceso de mancomunidad. Se entiende cómo se desarrolla la calle, cómo se unen todos en el proceso de hacer esto. Es que pasamos de tener, esto es un relleno que tiene 6 metros al menos de altura, porque necesito llegar al nivel máximo de mi contención, o por lo menos al nivel de puja, que es cuando el mar sube un poquitico más de lo normal. Entonces la calle permite no solo unas relaciones sociales, sino que también se establecen unas relaciones de microempresas. Y esas microempresas es la venta de sal, de sándwiches o bolis, lo que ustedes conocen como qué sé yo, la venta del pan coger, la venta del pescado en la misma calle, las relaciones propias de la comunidad. Y eso es eso. Esta imagen me parece muy bonita, eso es cuando estaba el relleno, el proceso de relleno, siempre está en proceso. Lo más es que los vecinos con el necesitamos que nos pavimenten, porque así lo hemos hecho. Entonces, en la población, entonces el Estado se va a ver en la obligación perdón, voy a ver si, porque me sale conexión en el Estado. El Estado se va a ver en la obligación de generar procesos de pavimentación, pero la comunidad como tal ya ha desarrollado. Pasamos de esto, de unas viviendas completamente palafitas, a establecer eso. Entonces, la calle como embarcadero en sus azoteas, la calle como dinámica de uso. Eso sucede en esto, en la Puente Nayeros, pero para llegar allá necesito pasar por la calle Valencia. La calle Valencia es la principal calle comercial de Pueblo Nuevo. Es como decir la avenida La Plata, Medellín.
una calle que se ha forjado en el tiempo, o más bien, una de las calles principales que están en hueco. Eso es la calle Valencia, pero la calle Valencia inicia así. Era un estuario, el agua llegaba, entraba. Entonces, se empieza también a entender un proceso de estructuración de ciudad desde el Estado. El Estado a definir cómo podemos estructurar esta ciudad. ¿Cómo podemos evitar esto y generar procesos de desarrollo urbano propios? Entonces, el mismo Estado levanta, ¿no? Le permite al agua que lleve su curso hasta esos puntos de forma tecnificada, y el mismo Estado establece, levanta calles, desarrolla, pero estos desarrollos se dan con posterioridad a implantación, digamos, de las dinámicas urbanas. Y esta es una imagen hoy de la calle Valencia. La calle Valencia inicia en este punto, y hoy la calle Valencia es una calle absolutamente comercial, ¿no? Bajo esta calle encontraremos esto, proceso de relleno, obviamente tecnificado, dado, si no me equivoco, hasta finales de los años 70, hacia el 79. Y hoy la calle funciona como una calle neta y absolutamente. ¿Cuál es el proceso de evolución? Pues el objeto es, tenemos esto, nuestra ciudad primaria, nuestra ciudad inicial, Muelle Rengifo, una ciudad que se ha construido. Muelle Rengifo, para ubicarnos, estaríamos aquí, sería esto, donde está hoy el Rotación, el edificio del café, el Colmos, sería este punto. Esto que vemos es esto. Esta parte sur que vemos solamente sería esta parte sur. El resto se ha ido ganando en el tiempo. Todo esto ha sido un proceso de irlo ganando en el tiempo. ¿Qué es lo que proyectamos nosotros en ese proceso de evolución? Eso es lo que tenemos, sin descartar lo que establece el Estado. Pues desde el mismo programa, desde el programa de arquitectura, nosotros lo que expresamos es, mire, hay que generarle un límite. Y la generación de ese límite implica establecer una circunvalar que puede traer un tranvía, una vía en doble calzada, pero esa circunvalar debe contener un skyline. Esta zona que vemos aquí es la Galería de Pueblo Nuevo, la calle Valencia, esa que acabamos de ver nosotros, que ha generado ese proceso de transformación. Esta es la calle Valencia. Lo que nosotros le decimos, la propuesta que nosotros hacemos es, mire, digamos, enmarcándonos desde la misma Galería de Pueblo Nuevo, hacemos una dársena que no solamente debe ser turística, sino que también puede ser industrial, de la gente deje sus peces con unas naves industriales, un skyline, y esta población que se asienta, estas 3.000 unidades, estas 3.000 familias, unidades habitacionales que piensan desplazarla por acá a 14 kilómetros el va adentro, pues establecer esas 3.000 unidades habitacionales en vivienda en alta, conservando el trazado urbano existente. Algo muy distinto a lo que plantea el Estado, ¿no? Que es romper y hacer un gran malecón y ya. Entonces, digamos que es nuestro planteamiento desde la academia. Esta imagen a mí me encanta porque lo que describe es lo que nosotros somos, ¿no? Aquí llueve y salimos a mojarnos, a diferencia, pues el ejemplo más cercano que hay es en Cali, que llueve y la gente se esconde. Pues nosotros ya sabemos que Cali se inunda, entonces no ponemos el carro ahí, o cuando vemos que llueve mucho, pues lo que uno hace es mover el carro y se acabó. Pero esa calle que se inunda termina convirtiéndose en una piscina para todos. Es nuestra forma. La calle se convierte en el espacio público, un espacio de todos. Un espacio, claro, cimentado, porque está cimentado sobre la base de la creación del suelo con esfuerzo comunitario. Entonces, esa calle es de todos, no es de los, ni es de eso, ni es de... La calle la hicimos nosotros, y cuando llueve, que es un fenómeno natural y la calle se inunda, pues tenemos que también igual disfrutar de eso. Entonces salimos a vivir la calle. Esa es nuestra ciudad, esa es nuestra forma de ver. Lo que para otros sería, uy, ¿cómo lo hacen? Hace poco vi algo en Twitter que alguien decía, pero ¿por qué hacen eso? Pues porque es nuestra forma, porque nosotros la construimos, porque esto era agua, esto era mar, esto era relleno, y nos rellenamos. Nosotros nos rellenamos, no fue el Estado.
el Estado lo que hizo fue el proceso de pavimentación. La comunidad rellenó, empezando con, como lo hemos visto, con las palafitas. Y luego esos procesos de relleno es que el Estado entra y establece lo que vemos. Como la calle de todos y todos nos conocemos, podemos darnos. Esa es la exposición de hoy. Pues les agradezco y quedo atento a las preguntas. Edgar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Creo que un contexto histórico nos llevaste por una trayectoria también de vivencias tuyas. O sea, se sentía muy personal todo lo que nos contabas y creo que esa parte de la experiencia es valiosísima, es necesaria, hace falta también mucho en la academia, ¿cierto? En la parte de la experiencia y también cómo transmitirle eso a los estudiantes. Entonces creo que hoy resalto eso. Muchísimas gracias. Yo tengo como algunas apreciaciones, pero me gustaría mejor que otras personas abrieran su micrófono, que conversemos un rato. ¿Quién quisiera comenzar? Aquí está Carlos Enrique, escribió muy interesante, enhorabuena por esta exposición. Me desplacé a mi niñez. Sí, es que yo también la sentí muy vivencial, muy de experiencia la exposición, Edgar, muy chévere. Qué bueno si Carlos Enrique pudiera, tienes micrófono, Carlos Enrique, de pronto no estás... No tienes como disposición, como el equipo adecuado. Ah, sí, ya. Hola, Carlos. Ahí está. Hola, muy buenas. Buenas. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien, muchas gracias. No, me llegó aquí por medio del Colegio de Arquitectos la información de la reunión, porque pues yo hago parte de lo que antiguamente era el grupo del capítulo Buenaventura de la Sociedad de Arquitectos de allá de Buenaventura. Y pues me llegó la invitación y me pareció algo muy interesante. Y la verdad que, como le he dicho, enhorabuena por esto. Trato siempre de estar al día o vinculado a todo lo que es la parte de la arquitectura de mi ciudad y de Colombia inclusive. Y me parece muy interesante. Lo único que yo me preguntaría si en este esquema que se ha planteado con la parte de la universidad, yo he visto que has hablado un poco de la parte social, de la parte de cómo se ha ido generando todo este proyecto, pero llega un momento en que hablas del skyline, de grandes viviendas, de un esquema urbano. Para todo esto de pronto yo lo veo muy lindo, pero se ha tenido en cuenta de pronto un poco todo ese proceso económico al cual está sometido Buenaventura, porque creo yo que como arquitectos nosotros lo vemos desde el punto de vista urbanístico, pero creo que esto debemos articularlo también de pronto con la parte con sociólogos, lo que yo siempre he hablado con mis compañeros de colegio de Buenaventura o los mismos de la universidad, que creo que debemos empezar con la educación desde los mismos colegios, de pronto dar este mismo tipo de charlas que estamos dando aquí, no solo darlas para los universitarios, sino darlas también para los colegios, que el niño que está en el colegio o la gente que está en los colegios, que está en los pequeños colegios, empiecen a sentir esas ganas de evolucionar y querer ir un poco más allá en la parte social. Pero vuelvo y te digo, enhorabuena y me pareció súper interesante la charla. Pues mi cuento, nosotros el ejercicio lo empezamos como respuesta a lo que nos presenta el gobierno nacional en el Master Plan, que fue una de las primeras diapositivas. Llegamos hasta una proyección económica. En la proyección económica, conforme al tipo de pisos y a la plusvalía, lo que nos establecía esa proyección económica es que aproximadamente el 60% podía ser financiado a través digamos, de los elementos de gestión establecidos, de elementos como plusvalías y demás, ¿sí me hago entender? Y tomamos parte de la experiencia, por eso la llevamos allá,
de lo vivido en la calle Puente de Dañeros en procesos de arquitectura participativa. Nosotros nos reunimos con gente del paro cívico, no sé si saben qué es, explicarlo. Nosotros nos reunimos con personas del paro cívico, ellas de algún modo nos hicieron un acompañamiento. Claro, el acompañamiento se empezó a dar tarde porque la verdad es que no pensamos llegar hasta el nivel que llegamos, pero ellos, digamos, de algún modo nos acompañaron estableciendo lo que vos decís, ese punto de vista, y nosotros lo que generamos fue, digamos, ese desarrollo, cómo llegar a ese desarrollo económico. Eso puede ser viable y eso es lo que en su momento pues le presentamos a la administración, pero la verdad está ahí. Creo que, no sé si fui claro, Carlos. Sí, claro, sino que la visión vía no va más allá a que si esto se puede hacer económicamente, porque económicamente seguro que se puede hacer, como tú mismo comentas, con las plusvalías y todo, sino que no es solamente entregarle unas viviendas o un piso a unas personas que se han cogido con unas plusvalías, sino que esas personas puedan tener trabajo, o sea, generar trabajos No, para mira, que puedan nosotros tener tomamos, en esa parte hay unos socioeconómica, era a la que me esquemas, refería. no, ahí ya, en eso hay unos esquemas que tomamos que utilizó Medellín, que me parece interesante, y es unos procesos de compensación, ¿sí me hago entender? Entonces, en el marco de los acuerdos del paro cívico, en ese marco de los acuerdos se generan unas dimensiones mínimas de vivienda para Buenaventura, de vivienda social para Buenaventura. Entonces nosotros acogimos eso. ¿Listo? Pero lo llevamos a vivienda en altura. Tomamos conceptos del decatlón, que se hicieron 2 de Cali, entonces eso fue fabuloso para nosotros porque nos fuimos con los muchachos y bueno, miremos a ver qué está haciendo la gente por fuera y entonces cogimos esas partes de esos conceptos del decatlón, estamos llevando como a ese proceso de vivienda en altura para nuestra gente, conforme a la delimitación en área establecida por el gobierno en el marco del paro cívico, porque eso, digamos que eso de algún modo está como escriturado, si me voy a entender. La vivienda mínima en Colombia social son 42 metros cuadrados y o 36 dependiendo del tipo, pues a nosotros eso nos lo extendieron un poquitico más. Y Medellín, para hacer parte de esos procesos de desarrollo urbano interesante, pues generó un proceso de compensación en tiempo. Y nosotros metimos esos procesos de compensación en tiempo, pues para las personas que iban, digamos que iban a entrar de algún modo su terreno digamos, para la edificación de esas viviendas. De ese modo lo hicimos. ¿Listo? Sí. Fueron ejercicios de semestre a semestre. No, entendido. Y vuelvo y te digo, me parece excelente el trabajo que han hecho, me ha encantado. Y me parece que se abre una puerta para la mejora urbana del mismo Buenaventura, porque como tú bien dices, Buenaventura ha crecido muy orgánicamente, no ha tenido un desarrollo planeado. Entonces, ya que de pronto tenemos profesionales que somos del mismo puerto, de la misma ciudad, y tenemos como ese amor por la tierra, sería interesante de pronto ir avanzando sobre este granito de arena que tú ya has puesto. Vale. Muchas gracias. Vale, a ti. Gracias, Carlos Enrique. Edgar Julián, muy interesante, o sea, creo que hay varias reflexiones. Una muy valiosa, bueno, primero contarte un poco, en esta electiva hay estudiantes de varios lugares de Colombia, no solamente de la ciudad de Medellín, sino que de varios contextos del territorio colombiano, entonces es como una dinámica pues bastante especial que se da hablar en torno al agua y también como según la experiencia de cada uno, como acercarse al agua, ¿cierto? Relacionado con la arquitectura. Entonces creo que hoy nos diste una experiencia desde lo que son tus recuerdos y tu infancia y llevado a la academia muy valiosa, que en este contexto quisiera como que los estudiantes también pudieran darnos como una reflexión de qué diferencias o qué semejanzas ven según el contexto en el que viven. Para invitarlos un poco a conversar, chicos, les propongo esto, ¿quién se anima a hablarnos un poco de su experiencia con relación a lo que vieron hoy de Edgar Julián, del profe Edgar Julián?
Chicos, o bueno, puedo llamar a alguien, Ninguno. puedo llamar a alguien que nos Va, hable. to- va, to- va a tocar Carlos, por dedocracia, va a tocar por sí, dedocracia. sí, porque a veces son un poco tímidos. Bueno, no sé si Carlos Enrique, que abrió el micrófono, quisiera darnos su opinión. Creo que es un invitado, ¿cierto? Hoy es un invitado. Sí, Sí. que había hablado. Sí. Soy el mismo, el que había No, hablado pensé que antes. era otra persona también. Vale. Bueno, chicos, a ver, David Orozco, estás aquí presente en la conversación. David se me desapareció, ya no lo veo tampoco en mi pantalla. Bueno, mientras se van animando, yo quisiera como reflexionar sobre algunas cosas, Edgar Julián. Bueno, es importante esa base que tienes del CIDSE de Univalle, de la Universidad del Valle, con la profesora Gilma Mosquera. Yo creo que ella es un gran referente en el territorio colombiano y una arquitecta que ha hecho una trayectoria de darle como nombre, de nombrar, de caracterizar, de por medio de sus recorridos en campo a través de toda esa trayectoria que ella tiene, demostrar todo ese hábitat afrodescendiente, ¿cierto? Y toda esa cultura a través de lo que es la vivienda y el hábitat. Entonces creo que es algo que tú rescatas también y que tienes de referencia. Y lo uno un poco con algunos estudios que yo pude hacer en su momento con el Caribe rural, específicamente con la Mojana. Te referías al caso de la isla de Cascajal relacionado con la forma de espina de pescado, la relaciono mucho con también la forma de espina de pescado de los canales de irrigación de agua, de los sinúes, no sé si los conoces también, de la comunidad de los precolombinos que habitaron esta zona de la Mojana. Entonces tú nos hablabas de esa historia y esa trayectoria que tenían primero con las comunidades indígenas, entonces veo que hay una relación, hay una relación, no, todo sigue estando ligado, pues estamos igual en un mismo país, digamos que si nos vamos a estudiar otros continentes, probablemente, perdón, otros países de este continente, probablemente nos encontraremos semejanzas, pero encuentro esa relación bastante fuerte. Y quiero resaltarla y rescatarla, ¿cierto? Como ponerla ahí sobre la mesa también. Me llamó la atención algo que hablabas y me pareció un poco impactante cuando decías que se iba a trasladar algunas personas de esa zona, o sea, tenían el plan de Puente Nayeros, trasladarlo como a 14 kilómetros. Pues eso implica un cambio del hábitat y de la vivienda tremendo. ¿Eso si me sigue estando en el plan? Si me permitís, ven, te comparto. Yo asumiré. Sí, eso sigue estando en el plan. Eso es más. Uy, que lo hice. Es más, compartir Google Earth. Tenemos esto. Lugares. Esto casi. Calle Puente Nayeros está aquí. Es la más larga, por eso la identifica uno. Y lo que se pretende, Aeropuerto y Universidad del Pacífico. Lo que se pretende, y ya está en desarrollo, es la construcción de un macroproyecto de interés social nacional, que es esto, y trasladar parte de esta gente
acá, de acá, acá. Parte de estos, acá, acá, mira, a esa zona de acá. Y ese ha Entonces, sido el desarrollo, ese ha sido el desarrollo que han hecho con la universidad, ¿verdad? Para poder estar como un poco dentro de tu discurso, explícate, ¿cierto? O esto, explícate. este hace parte de los proyectos que están desarrollando o que ustedes desarrollaron con la universidad, o es un plan completamente aparte. No, eso es un plan del gobierno nacional. Ok. Eso es, no tenemos nosotros injerencia. Esas son las, vamos a ver si uno puede bajar. ¿Y esta entonces, zona sigue siendo manglar, Edgar Julián, o es otro tipo de, ya es un ecosistema distinto? no, completamente distinto, no encontrás, estás en medio de la selva, mira. No, completamente diferente. Claro, no encontrás, tenés el estero, pues la ciudad está bordeada de estero, pero lo que te llega de estero no hace parte de las dinámicas de ellos, entonces es desplazarlos. Ellos están acá, ellos están rodeados de selva, aquí lo que encontrás es selva, mucha selva. Y las viviendas pues tampoco, vamos a ver si se pueden ver, las viviendas pues tampoco se asumen a las condiciones de hábitat de la gente de esa zona. Es que creo que no entra el Google. Es una vivienda de desarrollo constante, ¿no? Pues, pero ese es plan del gobierno, trasladarlos con el objeto de hacer un malecón. Ya. De acá a ese punto. ¿Y qué opina la gente? ¿Sabes algo de eso? No, pues nada, nadie quiere. Pues parte de las dinámicas del paro se dan buscando también respuesta a esto, ¿no? Pues, ¿cómo nos van a sacar? Vivimos, tenemos nuestras formas de vida acá, de mejor o peor manera, pero tenemos nuestras formas de vida acá. Claro. Entonces, parte de las dinámicas del paro también pretendían, bueno, establecer estos procesos de territorialidad, ¿no? Del entender el territorio como parte de la gente, no el mirar el territorio como tierra, como de pronto se mira hacia el norte de la isla. Esto es un pedazo de tierra que se vende. Pues acá no, porque aquí hay unas dinámicas muy distintas a las que suceden al norte. A pesar de la densidad, a pesar de todo lo que uno diría es que no hay orden. Pues, ¿cómo no van a cambiar una cosa por otra? Sí, pero la diferencia es que aquí pues, la gente es pescadora y demás y de escasos recursos, y estás a 15 minutos caminando del centro administrativo y económico de la ciudad. Acá te toca coger carro. Claro. Acá te toca buscarte la vida para llegar acá porque por el estero no puedes llegar. Entonces, eso o está haciendo parte hoy, eso hace parte de un proceso de discusión. Arrastremos. A pesar de que vea eso, pero ¿cómo? Pues sí, pero esto es un territorio formado por ellos. Es una tierra que han formado ellos. Y eso, digamos que eso no tiene precio, ¿no? Claro, y como nos explicaste muy bien, las personas fueron las que hicieron los rellenos. Tremendo, que quedó muy claro que los rellenos pueden ser de 6 metros de altura, alcanzando sí, los palafitos, claro. Alcanzando los palafitos, y el Estado llega es simplemente a pavimentar, a hacer otro tipo de planes, pero digamos que todo el esfuerzo fue de la comunidad también. Pues mira, esa es la forma. Luego eso, colocas horcones y terminas rellenando. Pero claro. esa es, digamos, es la forma. Entonces dice, no, todo esto se tiene que ir y quedamos, quedan con viviendas de uso no permanente, es decir, con hoteles. Porque Sí. aquí esta gente ya tiene una vida, ¿no? Y esta gente ya tiene unas formas. ¿Y cómo trasladadas a 3.000 familias donde no les está sus condiciones? Entonces, en algún momento yo hice una exposición sobre eso y la verdad yo lo catalogaba como un gueto, porque no hay escuelas, pues ahorita las están construyendo, no hay nada que forme vida en comunidad, no tenés plazas, no tenés un centro comercial, no tenés una escuela, y al margen de que aquí haya o no, pues la gente ha generado sus propias dinámicas de vida, eso es lo que les quiero mostrar. Mira el mar, tener la pero está la fondo. Tiendita del barrio, está la tiendita que, cierto, también está ese tipo de dinámicas comerciales, pues un poco de escala un poco más popular, tal vez.
Sí. Y luego, y eso es lo que le queríamos, esa vivienda palafítica en madera pasa esto, ¿no? Esos horcones en mangle terminan convirtiéndose en columnas de ferroconcreto de 30 o 35 por 35 Con el para luego tiempo. edificar. Claro, con el tiempo. Claro. Es que mira que aquí logras ver el proceso de relleno. Esto Sí, es un agua. tema de consolidación, claro. Un tema de consolidar por medio de materiales tal vez más seguros y más duraderos, posiblemente. Más duraderos. Sí, exacto, más duraderos. sí, muy valioso. Yo creo que ya se están animando también a conversar. Por acá veo, hay un invitado, Juan Carlos pidió la palabra hace un rato. Hay alguien también que escribió en el chat, creo que fue Juan Manuel Yepes. Entonces invitemos a Juan Carlos primero. Juan Carlos, te damos la palabra. Vale. Juan Carlos, ábrenos tu micrófono, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Juan Carlos. Gracias. Bueno, estaba escribiendo un mensaje porque tenía un compromiso, pero bueno, voy a participar un momento. Pues primero, felicitaciones a Julián por presentar esta propuesta. Es compañero de la universidad, somos compañeros en la Universidad del Pacífico y son discusiones que habíamos hecho hace cerca de 10 años, un poco más, con otros profesores también de la universidad, pero no había visto un documento o una propuesta como la que acabo de ver hoy. Me parece muy interesante y muy importante el que se reconozcan en documentos que alcanzamos a ver que son seguramente, es ya una síntesis la que nos mostró Julián, los usos que se dan en ese sector sur de la isla y reconocerlos y recuperarlos y lo más importante, mantenerlos, particularmente con las personas que viven allí en ese sector. Porque la situación que mostraba ahora al final de Julián del desplazamiento de unas personas, siendo presidente Álvaro Uribe Vélez en particular, que se lleva el desarrollo de San Antonio, que fue lo que nos mostró Julián al final, pues ya hay una evidencia de que la gente no puede vivir de esa manera. Se le cercena su manera de ingreso económico que pueden encontrar todos los días cerca del sector donde estamos hablando de la zona sur de la isla. Entonces eso es muy importante porque en el país, pues voy a nombrar un par de casos que seguramente algunos de ustedes conocen, pues ya se ha mostrado que cuando se gentrifica o se expulsa a la gente de donde vive, caso de la recuperación de la antigua Galería de Pereira, que es un proyecto del año 2005, 2007, si mal no recuerdo, y caso más reciente, todavía no desarrollado, porque el de Pereira sí se construyó, la Ciudad Paraíso en Cali, en donde llevamos más de 10 años, en donde se acaba con un sector del centro de la ciudad conformado en muy mal estado que estaba, eso sí hay que reconocerlo, pero esta es la hora que después de más de 10 años, pues no se ha podido desarrollar ese sector. ¿Por qué razón? Porque se hizo, lo que desafortunadamente se ha generado es que la gente que vive allí se desplaza inicialmente al pericentro de la ciudad y luego seguramente, si no es posible ubicarse allí, a las periferias de las ciudades, generando más dificultades en la posibilidad de lograr ingresos económicos del día a día que sí se encuentran en esos sectores. Entonces, como digo, me parece muy importante el que se haya hecho un reconocimiento de las actividades económicas que se dan, que deben permanecer en ese sector sur de la isla, pero también el que permanezcan los habitantes de ese sector sur de ciudad, con instrumentos que tiene la ley. Seguramente no son los mejores y los más desarrollados. Estoy hablando de la ley 388 en particular, en donde hay que buscar las maneras y las formas de lograr que las personas que hoy habitan esos sectores y que tienen su ingreso o su manera de vivir diario en esos sectores se mantengan en ellos. Como ustedes vieron en la fotografía de Julián, pues las lanchas o las metreras o la piragua, por decirlo en otros eventos, están allí debajo de las casas palafíticas hoy en día. Y eso habrá que mantenerlo porque si no, estos señores que son pescadores, en particular en la vía o en la calle de los Nagueros, pues si los vamos a mandar allá a San Antonio, 14 kilómetros de distancia, pues van a tener muy complicado el poder salir a faenar, como se llama, salir a hacer la faena de la pesca y demás. Es muy complicado, aunque llega un brazo de los esteros, llega a ese sector
pero no hay tampoco la infraestructura para facilitar, por ejemplo, el transporte por las vías acuáticas que tiene Buenaventura, y que es otra propuesta que seguramente he visto otras propuestas en otros momentos para el desarrollo, digamos, del transporte vía marítima por esos esteros que tiene la ciudad de Buenaventura, y el de San Antonio, el del Pailón, el Estero Hondo, etcétera, etcétera. Hacia el norte pues estaríamos hablando del Aguacatico, etcétera, pero hacia el sur esos que he nombrado, que te recuerdo, y son más. Entonces me parece muy importante, como les decía, esa propuesta en donde se reconozca las personas que están allí, que se deben mantener allí, además porque allí está su sustento, el de llevarlas a otro lado a 14 kilómetros le va a generar un gasto que hoy no tiene, como decía Edgar Julián, 15 minutos y llegan a la zona de Pueblo Nuevo o al centro de la ciudad, mientras que donde están tienen que coger un transporte o un motorratón, ¿cierto? Pero eso significa ¿cuánto? 10.000 pesos y cogen un jeep, ida y vuelta en el día, y con 10.000 pesos algunos viven un día, ¿ya? Entonces, es una situación compleja, pero como les decía, la ley 388 tiene instrumentos que permiten la integración inmobiliaria, etcétera, las plusvalías, como estaba planteando Julián y demás. Son situaciones que tenemos que utilizar en la norma para poder desarrollar estas propuestas y mantener a la gente donde están, y no generar lo que está pasando, por ejemplo, en Cali hoy en día, en donde los desarrollos urbanísticos se están dando es que ni siquiera en las periferias, sino ya se están generando en sitios en donde no hay servicios públicos, para generar una mayor carga tanto digamos, al Estado, porque en algunos momentos el Estado está permitiendo esos desarrollos y luego le van a decir, bueno, ustedes les dieron licencia a estas urbanizaciones, ahora, digamos, con las lluvias y se están presentando inundaciones, una cantidad de situaciones no previstas, entonces vamos a tener muchos más problemas de los que hoy tenemos sin haber dado esos vistos buenos a esos desarrollos por fuera, digamos, de las áreas que sí tienen servicios públicos en las ciudades. ¿Ya? Entonces, de nuevo, Edgar Julián, muy bueno ese trabajo que han hecho con otros compañeros de la universidad, me parece interesantísimo, incluso discutirlo, porque esto hay que enriquecerlo. No sé, estás hablando del paro cívico, entonces es un documento que a lo mejor es del 2018, 19, no lo sé. No habíamos hablado de esto, pero viendo, pues tenemos que conversar sobre el tema porque me interesa, y bueno, de todas maneras, muchísimas gracias a ustedes por este pequeño espacio, y vamos para adelante. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por como animarte a participar. Y qué bueno que pudiste asistir, ya pues que eres también profesor, ¿cierto? De la Universidad del Pacífico, eres también docente. Así es. Muy de acuerdo con varios temas que tocan, o sea, tal vez hay un pensamiento un poco limitante, tal vez castrante puede ser la palabra, que creen que todas las personas vivan de la misma manera, o la manera como yo vivo es la correcta, ¿no? Y no hacer como el trabajo de empatía, de ponerse en el lugar del otro y conocer cómo viven. Entonces, yo, por ejemplo, pienso que estos lugares anfibios, estos territorios que pueden estar muy cercanos a una arquitectura popular, tal vez una arquitectura vernácula en algunos casos, llevan mucho tiempo, llevan una tradición, llevan de generación en generación viviendo de esta manera, subsistiendo con los medios que tienen. Yo creo que la labor que podemos hacer nosotros es reconocerlos y tal vez proponer algunas mejoras que pueden ser en temas técnicos, en temas de conocer más su cultura, de conocer cómo viven. Ahorita lo plantea el señor Carlos Enrique, tal vez algo cercano a la antropología un poco. Pero sí, creo que hay un tema de ser un poco más empáticos y no creer que todas las personas deben vivir de cierta manera y esa es la manera adecuada. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, por tu aporte. ¿Podría intervenir otro momentico? Claro. Gracias. Es que me hace recordar cuando estás hablando es precisamente en que no todo el mundo vive igual, y menos si comparamos una ciudad, digamos,
como Medellín, Bogotá, Cali, que, que no tienen costa. Es muy distinto a la manera de vivir que se da en las costas, tanto de la Pacífica como de la Atlántica. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y las normas generalmente pues están hechas desde Bogotá con una visión muy centralista, pero los mismos, lo que pasa es que esta parte de pronto no se conoce tanto, los mismos que crearon la ley 388, y hablo en primera persona porque los conocí, es decir, yo tengo desde el año 98 estoy trabajando en temas de desarrollo territorial. Entonces, hablando con ellos, con algunos de estos personajes bogotanos, ellos decían, mire, hay que usar la ley. Y si la ley no funciona, hay que ajustar la ley, pero primero hay que ajustarla. Estoy hablando de un momento en el año 2005, la ley 388 es del año 97, prácticamente estaba nuevecita en ese momento. Hoy ya hablamos de una ley que tiene más de 20 años y ha habido unas intervenciones que ha permitido esa ley, unas no tan buenas como las que nombré ahora rato, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de Pereira, que lo estudié muy a fondo, y lo que nunca se tiene en cuenta en los desarrollos de la ley 388 es la parte de atención a las personas que venden allí, o que vivían allí, perdón, no que venden, sino que vivían allí o que se usufructan de ese sector. Digamos, de las experiencias que dicen las mismas gentes que trabajaron en ese proyecto, es que la parte social, lo digo porque alguien está diciendo qué garantías, el señor Juan Manuel Yepes está diciendo en el chat, qué garantías ofrece el Estado a la población que va a ser desplazada. Realmente el Estado lo que ofrece es lo que dice la ley 388, por decirlo así. Y volviendo para resumir, la experiencia es que la parte de inversión en infraestructuras y construcción es muy clara y se puede cuantificar muy fácilmente. Pero los efectos o impactos más bien que tienen sobre la población son los más difíciles de cuantificar y son los que más tiempo deben durar. Incluso se termina el proyecto y deben continuar. Pues creo que en el caso de Pereira fueron 2 años, ¿cierto? Donde hubo psicólogos, antropólogos, etcétera, ayudando a las personas que tuvieron que desplazarse a otros sectores. Como les digo, era la antigua Galería de Pereira, entonces era un sitio muy deprimido, en donde había, pues, todo tipo de situaciones que se presentan en sectores de las galerías que todos conocemos, y que estas personas se tuvieron que desplazar a distintos sectores de Pereira, y tuvieron que tener, supe hasta 2 años, no sé si fue más tiempo, se amplió la atención de psicólogos, personas que para el desarrollo de la pequeña y mediana, de la pequeña empresa, quiero decir, todos estos acompañamientos socioculturales, por decirlo de alguna manera, son los que de mayor deben permanecer, incluso como le decía ahora rato, después de terminado el proyecto de construcción física o infraestructura. Esa es la experiencia que conozco de Pereira. De Cali, pues sí tengo que decir que a la gente no se le ha dado mayor asistencia a los desplazados que estaban allí, incluso los talleres que estaban en ese sector de Ciudad Paraíso. Y realmente la gente primero busca, lo hablaba con algún profesor que también fue profesor allá en la Universidad del Pacífico, con Jacobo Sterling, precisamente sobre los pericentros, es donde buscan estas personas primero ubicarse. Y si no, tienen que trasladarse a las afueras, como digo yo, a las afueras de las ciudades, o incrementando las situaciones de pobreza para ellos. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Lisa. Juan Carlos. Ok. Juan Manuel, ¿estás por acá? ¿Quieres hacernos tu pregunta o el comentario? Profe, sí. Y hola a todos. Hola. Bueno, pues preguntaba esto porque la universidad una vez estaba haciendo como un semillero de investigación que era sobre el proyecto Viva en Antioquia, que era como, por ejemplo, poblaciones que vivían en veredas, las acomodaban en zonas de casco urbano y en proyectos pues, de viviendas de interés social. Entonces era pues algo que nosotros íbamos y visitábamos y acomodaban o sea, las viviendas de interés social se hacían como muy normales, el apartamento como muy a la regla, pero no toman como condiciones de las vivencias normales de las personas. Entonces, por ejemplo, pues una pregunta, es que no lo llegué a escuchar. ¿Dónde van a desplazar a toda esta gente? ¿Eso es vivienda en altura? Pues son urbanización o es vivienda
pues de un nivel y eso. No, es vivienda horizontal, mira, es es vivienda horizontal, pero al margen de que sea altura o en horizontal, Buenaventura ya tiene experiencia en eso. Aquí hay un barrio que se renueve, que también era un barrio de pescadores, que fue gente desplazada de zona de marisma en su momento hacia la zona continental, y luego no hubo acompañamiento del Estado. Pues, el barrio terminó convirtiéndose pues, en un barrio no muy bueno. Eh, en principio la gente empezó a vender las casas, o las empezó a desmantelar, o las empezó a alquilar porque no se sentían cómodos. O cogían la casa y volvían otra vez a su sitio inicial, ¿no? Y por posesión, pues ya volvían y se quedaban. Y se rompe ese círculo que les expresé hace un rato de la parentalidad. Cuando usted desplaza a la familia, esa parentalidad. Yo vivo aquí, pues, hoy vivo en la casa de mis papás porque mi papá murió y mi mamá quedó sola, entonces me tocó venirme a vivir con mi mamá. Pero a 2 calles viven unos primos, yo vivía a 3 calles de la casa de mis papás, mi hermano vivía a calle y media. O sea, la forma en que nosotros vivimos son asentamientos parentales, es todo cerca, ¿no? Entonces, cuando vos coges y los desplazás, rompes ese elemento, porque vos me estás desplazando la familia completa, vos me estás desplazando a todos los yepes. Desplazás a un yepes, pero el resto de los primos quedaron. Entonces, los que vienen atrás empiezan a formar combos, y se empieza a establecer una especie de guetos, y más cuando no hay un acompañamiento posterior del Estado. Ya Buenaventura ha tenido la experiencia, por eso es que también haciendo hincapié un poco a lo de Carlos, se da como esa respuesta de nosotros desde la universidad. Bueno, pues miremos a ver qué podemos proponer. Eso solamente lo propone arquitectura, ¿no? Pero es pensando en eso, en que se rompe ese círculo de familiaridad, ese asentamiento parental se rompe. Llegar aquí a una calle y todos son riesgos. O vos vas a otra calle y todos son angulos. Y, por ejemplo, mi apellido, Herrera, y yo voy al ojos de los Herrera de tal parte. ¿Sí me hago entender? Entonces se generan a pesar de que la ciudad tiene casi 400.000 habitantes, esos círculos y temas de violencia y de tal, esos lazos no se han roto. Ah, vos sos Herrera de tal, tu papá vivía en tal parte o viene de tal parte, entonces primo, y ya, no sé si usted, ya uno queda, ya se encuentra uno con esa familia desconocida. Cuando vos desplazás a un ente de ese círculo familiar, pues se empieza a romper, y no va a haber no va a haber cómo unir, conforme a lo que decía Juan Carlos un rato, no va a haber cómo unir de nuevo, digamos, esos asentamientos. Eso se rompe, y cuando se rompe se pierde. Además que es un desplazamiento forzado establecido por el mismo Estado. Hay que tenerlo presente de que, digamos, eso es un paréntesis que le hace la ley, ¿no? Porque los macroproyectos de interés social nacional son un paréntesis a la ley 388. Están sobre todo. Entonces, lo que hizo el gobierno Uribe fue generar ese paréntesis y decir, vamos a hacer casas a donde a mí se me ocurre que hayan lotes y se hicieron, sin tener en cuenta los planes de ordenamiento del municipio. Y eso es lo que nos sucedió a nosotros con el macroproyecto de interés social. Sí, porque, o sea, esos son impactos sociales que de pronto a la hora de planificar, pues yo todavía soy estudiante y que muchas veces a uno de pronto en lo social no lo va a ver, pero por ejemplo lo que se dice que cuando se rompen como los lazos familiares, ¿sí o no? Esos puntos focales pues como de sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando se muestra la imagen pues de lo de la tienda y más de las costumbres, o sea, la gente tiene la costumbre de jugar, o sea, como con los vecinos, digamos así, ¿cierto? Porque es con la gente que está familiarizada. Y en el momento en que los desplazan y digamos que es una familia numerosa y lo meten en pues lo que es un módulo de vivienda, no sé, 2 habitaciones, o sea, le cambia totalmente el panorama a ellos. Y también le rompe ese lazo social, o sea, y de las actividades de tener que, o sea, ya con quién voy a jugar, que dominó, o ya las señoras con quién, pues ese tema como de relaciones se rompen, y que muchas veces, o cuando yo estaba pues en semestres anteriores no lo veía. Y pues, y lo otro que quería pues comentar es que, por ejemplo, creo que le decía
Juan Carlos, que, o sea, al ser una comunidad pescadora, ¿cierto? Y al desplazarlos a tantos kilómetros de distancia y están como a la intemperie pues, de la selva, puede ser comunidad que se acostumbre como a otros medios de economía, digamos, no sé, como lo de madera o algo, o sea, solamente por el hecho de subsistir o simplemente ya es algo, un arraigo que más fácil buscan el camino de lo de la pesca ya. Pero no sé si me Venga, hago le digo entender. lo que pasa, porque sí, sí te hace entender. Aquí ya en la ciudad ya nos ha pasado. Vos sabes pescar, es lo que sabes hacer. Entonces, como sabes, el pescar no es solamente tirar en la anzuela, la raya, es conocer las mareas, es saber llevar la lancha, ¿sí me voy a entender? Es entender la luna, es saber que cuando los pájaros se meta el estero, es porque la marea está picada, es decir, está brava por fuera y te tenés que meter. Todo eso es el saber pescar. Entonces, como el saco de tu entorno donde vos te bajás, coges la lancha, vas a pescar y volvés, no te cuesta mucho, y te desplazo 14 kilómetros, que uno dirá, no es nada, pero es lo que vos sabés hacer. Pero hay una gente que sabe que vos sabés conducir la lancha, que vos sabés maniobrar, que vos sabés cómo funcionan las mareas, que vos sabés las estrellas, ¿sí me hago entender? Que vos sabés los vientos. Y entonces lo que hacen los muchachos que viven del narcotráfico es contratarte para que vos les hagas las vueltas a ellos, para que vos les saques las lanchas de los esteros y se las lleves a unos puntos en alta mar. Entonces, vos estás acostumbrado a ganarte, qué sé yo, digamos un salario mínimo al mes o un poco más. ¿Sí me va a entender? Asumámoslo así, te estás acostumbrado a ganar. Y te llevan y estás aguantado, no tienes nada que hacer. Y llega un personaje de esos y te dice, venga, por sacarme esta lancha y llevármela hasta Nicaragua, yo le pago 100 millones, vos te llevas esa lancha. Esto funciona así, porque vos conoces cómo funcionan las mareas. Entonces, lo que ellos modifican son sus formas de economía. Lamentablemente, pues se van por eso, porque es lo que saben hacer. Saben manejar una lancha. Entonces, eso es lo que nos está sucediendo. Los muchachos están modificando, digamos, migrando de pescar, de manejar la lancha, de conducir una lancha para dar a conducir una lancha para transportar drogas o transportar armas. Además que les es más rentable también. Eso, y pues las señoras de a pie, pues miran a ver cómo hacen con el pan coger, pero la realidad aquí es otra. O sea, aquí hay eh, eh, además que el 70% del territorio es sobre agua, entonces aquí hay una economía que en buena medida es basada en lo que se mueva de lo ilegal, ¿no? En la droga, en el contrabando, y eso no es un secreto para nadie. Y es una economía que no se regula, que no está regulada ni ordenada. Entonces, lo que sucede es que los muchachos empiezan a migrar a ese tipo de economías. Y ya lo último, ya que pues, estás pues, como en el ámbito del urbano, al desplazar a esta gente, o sea, no puede generar como más, ¿cómo se llama? Pues que empiecen a haber más asentamientos informales por ese lado, o sea, ya ahí la gente empieza a volver a buscar una manera de expandirse, o sea, abriéndose paso como a la selva. Se está dando, pues no sé, si miramos el plano de la aventura, pues ya se está dando. No tan rápido como de pronto se dio el proceso de expansión de la ciudad, pero sí, ya se está dando. La gente está, además que ha sentado de manera muy fuerte el problema de violencia en la isla. Entonces la gente empieza a migrar y empieza a devorar la selva. Eso creo que sí. Y pues la administración, por eso te digo que desde el programa en la universidad lo que estamos intentando es convencer al alcalde de que pues, el municipio necesita una edu, porque hasta ahora no podemos, digamos, no, la ciudad no puede seguir creciendo de manera orgánica. Buenaventura es una ciudad que tiene una longitud de aproximadamente 14 kilómetros por una transversalidad de 4 kilómetros. Es un pescado completo. Si me voy a entender, forma de empezar, digamos, no hay la planificación como, por ejemplo, lo hizo Curitiba. Curitiba también era una ciudad longitudinal, pero se empezaron a hacer radios porque se planificó. Pues aquí no se ha llegado a ese proceso de empezar a pensar esos radios, sino que la gente de algún modo sigue huyendo de la violencia, tomando tierras, haciendo posesión de tierras
donde Javier no puede hacer. Y eso que vos estás diciendo ya se está dando. Vale, muchísimas gracias, profe. Vale. Edgar Julián, a mí tal vez me queda una pregunta, pero bueno, de pronto hay alguien que quiera, aunque ya nos estamos extendiendo un poco y tu tiempo también es muy valioso, Edgar, muchas gracias. No sé si alguien tiene como una última pregunta, chicos, o comentario. A mí solamente me queda tal vez un comentario, Edgar, y es, hablabas ahora al principio que dabas como tu reseña resumida de tu experiencia, hablabas de proceso de participación. Ese proceso es parte de la, o sea, hace parte de la vida, digamos, tuya académica, o es algo de tu vida profesional, o... Es de la vida académica, pero lo llevo a la vida profesional cuando me salen proyectos. La verdad, el proceso lo aprendí con Jorge Arango, con el arquitecto Jorge Arango. Y es entender, digamos, las dinámicas propias, entonces, de las comunidades. Entonces empieza uno a entender también esos procesos de toponimia, ¿no? De que no es solamente la gente o el ser por el ser. Entiende uno el concepto de territorio, porque se sienta uno con ellos, cómo lo han construido, cómo se ha dado. Entiende uno los procesos de migración. Por ejemplo, el Plan Colombia ha sido nefasto en Buenaventura. Los procesos de violencia fuertes en Buenaventura empiezan con el Plan Colombia, con el paramilitarismo. Antes de eso, aquí no, digamos que esos procesos de violencia no los conocíamos aquí, precisamente porque todos nos conocemos. Pero cuando uno se va a hablar con la gente, cuando uno coloca la perspectiva de uno también sobre la mesa con la de la gente, cuando uno entiende a los viejos, bueno, no lo hablo de manera despectiva, no utilizo la palabra viejos, lo que es una forma de entiende uno a los viejos, de cómo ellos han construido el territorio, de cómo han cimentado, de cómo llegar a ellos. Pues también entiende uno de que la arquitectura no se hace solamente de la mesa, de la forma de diseño. Y eso solamente en la academia, pues me ha llevado, digamos, a la vida profesional que estoy haciendo fuera de la academia. Entonces, no, digamos, ese proceso de arquitectura participativa no se puede quedar solamente no se queda solamente en la academia. Lo utiliza uno prácticamente con cualquier cliente, digamos. Pues a mí me sale un cliente que le diseño una casa, yo me siento con la familia completa. Yo de esa forma lo hago. Un día cualquiera nos tomamos, no hay mucho también. Bueno, vamos y nos tomamos un café y yo me siento con la familia completa, que hace el hijo, la hija, la señora que le gusta, y bueno, y eso también hace parte del proceso de arquitectura participativa. No es solamente entender el proceso de la comunidad, sino cómo el vecino al frente ve y tu vecino es música. Aquí somos muy... Yo iba a diseñar una casa en el barrio de la Independencia, unas 10 calles de aquí. Y yo llegué y me senté un sábado. Fui un sábado a ver cómo era pues porque el sábado nosotros sacamos los equipos, hace parte de nuestra cultura. Nosotros somos orgullosos. Y los vecinos habían sacado los equipos y la persona que se le iba a diseñar la casa era una persona muy juiciosita, muy parca, muy tranquilita. Y entonces tocó y los vecinos, no es que ese man es un amargado y no le gusta la bulla. Tocó empezar a auscultar, a mirar cómo generar un proceso de relación entre el nuevo vecino y los vecinos de toda la vida, los que habitan ahí, sin que la bulla lo molestara a él, pero también sin que el silencio de él pues molestara a sus vecinos. Y eso hace parte de la arquitectura participativa. ¿Qué piensan los vecinos? ¿Cómo puede ser esto? Y también cómo es esa sociedad para generar procesos de diseño. Lo que ustedes vieron que nosotros proyectamos, lo proyectamos hablando con la gente del Comité del Paro Cívico, que es un ente cívico fuerte, muy fuerte que hay en Buenaventura. Nos sentamos con ellos y cómo puede ser, y también hacerles entender a ellos, porque también es un problema que a veces tienen las personas de los comités, que las cosas tienen que ser rentables, que el Estado no puede invertir para que no haya una rentabilidad económica posterior.
digamos, en buena parte de los casos. Entonces fue, digamos, en ese caso fue un proceso, digamos, hacia los bandos. Y en la calle Puente de Nayeros, pues, para mí fue un proceso más de alimentación completa. Yo creo que lo que yo les he dejado a ellos ha sido muy poco, porque fueron casi 3 años de trabajo donde, como les expresé en principio, era la única zona en la parte sur de la ciudad donde uno podía entrar y tomar fotos y hablar con gente sin que los grupos armados lo atosigaran, sin que te amenazaran, sin que te dijeran algo. Y toda la gente fue muy abierta, o sea que nosotros llegábamos a hacer encuestas, llegamos con los formatos, con formularios, hablábamos con la gente prácticamente a cualquier hora, teníamos entrada, y fue mucho más lo que ellos nos dieron a nosotros, y yo siento que como academia estamos en deuda gigantesca, pues que en algún momento uno la tiene que subsanar con la gente de la calle Puente Nayeros, por eso. Edgar, muchísimas gracias. Vale. Gracias por compartirnos hoy tu experiencia. Creo que muy valiosa, muy explícita también, como lo repito, como hablé ahorita, creo que muy desde tu experiencia, entonces creo que es un aprendizaje muy valioso pues para todos. Muchísimas gracias, Edgar. Y por acá, siempre. Bienvenido. Vale, hasta luego. Chao, que estés bien. Ok. Cerramos.